Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en las bases de la mezcla de audio. Tenemos aquí una serie de tutoriales para principiantes y bueno, la misión es sacar las ideas clave, los pasos prácticos para que una mezcla realmente mejore, ¿no? Exacto. Vamos a hablar de escucha activa, de gain staging, EQ, compresión, efectos, todo de forma clara y ojalá entretenida. Así que, ¿listos? Vamos a ello. Perfecto. Porque mezclar al final es evaluar los sonidos que tenemos y tomar decisiones. Decisiones sobre cómo van a interactuar, pero como bien decías antes de tocar nada, lo primerísimo es saber escuchar. Claro, la escucha activa o crítica no es solo oír pasar la música, No. es analizar. Es preguntarse, ¿cómo suenan esas mezclas profesionales que nos gustan? ¿Qué destaca? ¿Qué queremos lograr nosotros? O evitar también. El balance, o sea, la relación de volumen entre todo. En las buenas mezclas, lo importante, bombo, bajo, la voz, está al frente, no todo peleando por sonar igual de fuerte. Eso es un error muy de principiante, ¿verdad? Sí, querer que todo esté a tope, y al final es un barullo. Exacto. Y luego está la dinámica, que no es solo fuerte y suave, Ajá. también es la anchura, el estéreo, qué tan abierto suena, y la profundidad, esa sensación de espacio, ¿sabes? Que te la dan la reverb, los delays, y ese contraste entre sonidos secos, sin efectos, y los mojados, con efectos. Eso crea mucho interés y ayuda a separar los elementos. Entendido. Y antes de empezar con las técnicas en sí, un punto rápido pero importante, la organización. Sí, fundamental. Preparar el proyecto, no. Nombrar pistas, ponerles colores. Batería azul, voces rojas. No sé. Usar marcadores para las partes de la canción. Ayuda un montón a moverse rápido después. Totalmente de acuerdo. Ahorra mucho tiempo y frustración. Bueno, ahora sí, entremos en algo que suena técnico pero es vital. La estructura de ganancia. El famoso gain staging. Clave. ¿Por qué es tan importante? Bueno, básicamente para evitar que los canales individuales vayan sumando y sumando volumen hasta que el máster, ¡pum!, se ponga en rojo, el clipping. Exacto. Que no sature la mezcla general. Y el proceso básico que se sugiere es súper práctico. Agarras todas las pistas, bajas los faders a la vez. Bastante. Hasta que el punto más fuerte de la canción, en el medidor del máster, te deje un buen margen. Se habla de unos -6 decibeles de pico como un buen punto de partida, lo que llaman headroom. Sí, ese espacio libre. Y no es un capricho, ¿eh? Tiene varias ventajas. A ver, Primero, te deja espacio para cuando quieras procesar la mezcla completa, en el bus master. Poner un compresor, un EQ, sin que distorsione todo. Sobre todo con plugins que imitan equipos viejos, analógicos, que a veces no les gusta nada recibir señales muy altas. entiendo. ¿Qué más? Segundo, te da flexibilidad con los faders. Si empiezas con todo casi al límite, ya no tienes margen para subir nada si hace falta. Te quedas sin recorrido. Claro. Y tercero, y esto es súper importante, cuida la señal dentro de cada canal. Evita que un sonido sature antes de llegar a los efectos que le pones a ese canal. Se veía un ejemplo clarísimo de un bombo que entraba tan fuerte que distorsionaba un plugin de drum bass. El plugin sonaba mal, no por el plugin en sí, sino por la señal de entrada. O sea que el gain staging protege el sonido desde el principio. Justo eso. Y ya con eso hecho, ahí sí haces un primer balance, muy básico. Mover faders para que lo principal se escuche más o menos claro. Guiado por lo que escuchaste antes, por tus referencias. Es el punto de partida. Perfecto. Niveles controlados. Siguiente paso lógico. Las frecuencias. ¿Cómo hacemos para que cada sonido tenga su sitio y no se peleen? La EQ, la ecualización. Ajá. Y la primera herramienta que suele salir a relucir es el filtro paso alto, el High Pass Filter, o HPF. El HPF. ¿Qué hace exactamente? Es como un barrendero de graves. Su trabajo principal es quitar esas frecuencias súper bajas, ese rumble, ese retumbe que muchos instrumentos no necesitan para nada. ¿Como abajo de 30-40 Hz? Por ahí sí, que solo consumen energía y ensucian todo. Y también ayuda a posicionar sonidos agudos, como platillos, shakers. Les quita un cuerpo grave que no les aporta y que puede chocar con otras cosas. Se mostraba cómo usarlo, por ejemplo, de forma bastante agresiva en hi-hats y claps en música electrónica.
para hacerlos más etéreos, ¿no? Exacto. Se hace con un plugin de EQ. Ajustas la frecuencia donde empieza a cortar. La clave es siempre escuchar. Estoy limpiando sin quitarle la esencia al sonido. O sea, crear espacio abajo. Eso es, crear espacio frecuencial. Limpias los extremos que no sirven y dejas respirar a lo que sí vive ahí, como el bajo y el bombo. Una sola cosita. Cuidado con la resonancia del filtro, el parámetro Q. Si lo subes mucho justo en la frecuencia de corte, puede crear un pico ahí medio raro, artificial. Mejor usar curvas más suaves, generalmente. Vale. Otra técnica de EQ que se mencionaba, la correctiva, para arreglar resonancias molestas. Sí, eso pasa a veces con cosas grabadas, o voces en salas sin tratar. De repente hay una frecuencia que pincha, que molesta al oído. El ejemplo era un piano, ¿verdad? Sí, un piano con unas notas que tenían picos feos. Bueno, ahí el enfoque es como de cirujano. Usas un analizador para encontrar la frecuencia exacta del problema. Y luego, con una banda de EQ muy estrechita, una Q alta, atenúas solo ese pico. Pero, importante, solo si de verdad suena mal. Claro, no es para hacerlo en todo por sistema. Es una herramienta de reparación. Y ahí está el dilema a veces. ¿Cuándo hay que meter mano y cuándo es mejor dejarlo como está, respetando el carácter? Es parte del arte, supongo. Y luego está la EQ para realzar, para darle forma al sonido, darle carácter. Aquí ya no es corregir, es mejorar, basándonos en lo que queremos oír. Exacto. Y aquí no hay reglas fijas tipo, al bajo súbele 3 dB en 60 Hz. Ojalá fuera tan fácil. Se daban ejemplos interesantes, como usar una curva de campana, una bell, para dar brillo a un cinte-líder en vez de una shelf, para ser más preciso y no levantar agudos de más innecesariamente. O ese truco con el HPF en un bajo, ajustando la Q para crear un pequeño realce justo antes del corte. Así le das énfasis a los graves medios, ese peso en el pecho, digamos, pero controlando los subgraves más profundos. Y en otro bajo, buscarle los medios, por los 400-600 Hz, porque tuviera más presencia en altavoces pequeños, por ejemplo. La clave aquí es ser selectivo. No todo necesita realce. Hay que decidir qué instrumento va a dominar qué zona del espectro. Graves, medios, agudos para que haya contraste. Y un punto importante sobre las voces, la sibilancia. Esas eses que a veces son muy fuertes. Uf, sí. Crucial controlarlas antes de querer darle aire o brillo a la voz con la EQ. Si no, esas eses se vuelven insoportables. Se usa un deesser para eso, ¿no? Apuntando a esas frecuencias sibilantes que suelen estar por los 5, 6, 7 kHz. Exacto. El deesser baja el volumen solo cuando aparecen esas frecuencias. Así puedes realzar los agudos después sin problema. Genial. Limpiamos, dimos forma a las frecuencias. Ahora toca controlar los volúmenes, la dinámica, la compresión. El famoso compresor. Los tutoriales se enfocaban en 3 usos principales: nivelar, engordar o compresión paralela, y el sidechaining. Empecemos por lo básico. ¿Qué hace un compresor? Es como un control de volumen automático inteligente. La analogía del amigo ayudando es buena. Le dices, oye, cuando el volumen pase de este nivel, threshold, bájalo. Ajá, el umbral. ¿Qué tan rápido lo bajas? Ese es el ataque. ¿Y qué tan rápido lo vuelves a subir cuando ya no esté tan fuerte? El release. El tiempo de ataque y de relajación. ¿Y cuánto lo bajas? Esa es la proporción, el ratio. Si pones 4.1 significa que por cada 4 decibelios que se pasen del umbral, solo dejas pasar 1. Lo comprime. Reduce el rango dinámico. Exacto. Y el primer uso, nivelar. Busca eso. Consistencia. El ejemplo era con voces. Se usó un compresor tipo glue, como los de las consolas SSL. Sí, que son conocidos por pegar las cosas. Attack y release rápidos. Un ratio altito. Y se agruparon las pistas de voz para comprimirlas juntas buscando que sonaran como un bloque. Buena idea eso de agruparlas para una compresión coherente. Y ajustando el threshold, logras que el compresor actúe un poquito en las partes bajas y más fuerte en los picos. El objetivo, que se entienda cada palabra, que la voz no desaparezca ni salte de repente. Está trabajando, ¿cuánto está atenuando? Para nivelar, buscas una reducción constante, pero no exagerada. Pura inteligibilidad. Vale. Segundo uso, engordar. La compresión paralela, o New York Compression. Aquí la cosa cambia. Sí, aquí no buscamos controlar picos suavemente. Buscamos añadir. Carácter, energía, punch. El ejemplo típico es la batería. ¿Y cómo se hace? Pones un compresor,
pero lo configuras súper agresivo. Attack y release rápidos, ratio alto, y bajas el threshold un montón. Quieres aplastar el sonido. Que el medidor de gain reduction muestre bastante reducción, 5 o 10 dBs, incluso más a veces. Aplastar literal. Sí. Luego compensas el volumen que perdiste con el make-up gain para poder comparar bien el antes y el después. Y aquí viene el truco. No usas solo esa señal aplastada. Usas el control de mix o dry wet para mezclar solo un poquito de esa señal súper comprimida wet con la señal original sin comprimir, dry. Ah, o sea, es una mezcla de la señal original con la comprimida a tope. Exacto. Y lo genial es que consigues la densidad, la pegada de la compresión fuerte, pero como la señal original sigue ahí, no destruyes toda la dinámica natural. Suena muy bien para baterías, sí. Funciona genial en baterías, percusión, pero ojo, no siempre funciona en todo. En el ejemplo del tutorial, no gustó cómo quedaba en el bajo porque le quitaba el groove, el movimiento. Hay que probar caso por caso. Tiene sentido. ¿Y el tercer uso? Sidechaining, el clásico de la música electrónica, aunque se usa en más géneros. La idea es que una pista controle la compresión de otra. El ejemplo más común, el bombo haciendo que el bajo o unos pads bajen de volumen cada vez que suena el bombo, el famoso docking. ¿Cómo se configura eso? Pones un compresor en la pista que quieres afectar, digamos los pads. Activas la entrada sidechain del compresor y seleccionas la pista del bombo como la fuente que lo va a disparar. Ok. Luego bajas el threshold hasta que escuches que cada golpe de bombo hace que los pads bajen de volumen. Y el control de release es clave aquí. Ajusta cuánto tiempo tardan los pads en volver a su volumen normal. Eso crea el efecto de bombeo rítmico. Se mencionó un truco con un EQ en el sidechain. Ah, sí, muy útil. Si el compresor te deja, puedes poner un EQ en la señal que entra al sidechain, o sea, en el bombo que lo dispara, y filtrar los graves, dejando solo el clic, la parte aguda del bombo. ¿Y eso para qué? Para que el disparo de la compresión sea más preciso y no dependa tanto de la cola grave del bombo. Te da más control sobre el release y el efecto de bombeo. Y luego, claro, con el dry wet ajustas cuánta intensidad quieres del efecto. El propósito entonces es doble. ¿Hacer espacio para que el bombo pegue más claro? Ajá, y generar ese movimiento rítmico, ese groove. Pero de nuevo, no es obligatorio. Si el bajo ya tiene un ritmo que esquiva al bombo, a lo mejor el sidechain no aporta nada o hasta lo estropea. Hay que escuchar el contexto. Clarísimo. Niveles, frecuencias, dinámicas, check. ¿Qué sigue? Crear el espacio tridimensional. Exacto. Ubicar todo en el panorama estéreo, izquierda-derecha, jugar con la anchura y añadir la profundidad con reverb y delay. Empecemos por el paneo, el panning. Poner cosas a la izquierda o a la derecha, simple pero efectivo. Se mostró cómo panea un poquito algunos elementos de la batería, como los hi-hats o alguna percusión, para abrirla, sin irse a los extremos, que suena raro. Y también se puede ajustar la anchura general de un grupo, como toda la batería junta, con plugins tipo utility. Sí, la idea es crear contraste entre lo que está en el centro y lo que está en los lados. ¿Qué suele ir al centro? Lo fundamental, bombo, caja, tarola, el bajo principal, la voz principal. Eso te da solidez, un ancla. ¿Y a los lados? Pues cosas que pueden crear ambiente o interés estéreo. Pads, cuerdas, efectos, sintes secundarios, arpegios. Puedes panearlos o incluso usar herramientas para ensancharlos, con un control de width por encima del 100% para que llenen los costados. Es como pintar un cuadro sonoro, definiendo el centro y los bordes. Exactamente. Y luego viene la profundidad, la sensación de adelante, atrás. Ahí entran la reverb y el delay. Se habló de dos formas de usarlos: insertándolos directamente en la pista o usando envíos y retornos, sends and returns. Y el método de envíos y retornos suele ser el preferido, ¿verdad? Sí, en los tutoriales se inclinaban por eso. Tiene ventajas. ¿Cómo cuáles? Bueno, ahorras CPU porque no necesitas poner una reverb en cada pista. Varias pistas pueden compartir la misma reverb a través de los envíos. Y además, ayuda a crear una sensación de espacio más cohesiva, como si todos estuvieran en la misma sala. Tiene lógica. ¿Y cómo se configuran esos retornos? Creas pistas auxiliares, una para cada efecto que quieras usar como envío. Por ejemplo, una para una reverb corta, pensada quizás para la batería, para darle un poquito de ambiente sin que suene lejana. Un espacio pequeño.
otra para una reverb larga, más etérea, para voces o instrumentos melódicos, y otra para un delay, por ejemplo, un ping-pong delay para las voces. Y en esas pistas de retorno, el plugin de efecto, la reverb, el delay, tiene que estar configurado al 100% wet, ¿cierto? Exacto. Porque la señal dry, la original, ya viene de la pista principal que está haciendo el envío. En el retorno solo quieres el efecto puro. ¿Y se mencionaron algunos trucos útiles al trabajar con estos efectos? Sí, sí. Por ejemplo, poner un EQ después de la reverb en la pista de retorno para limpiarle graves que le ensucien, mod, o para quitarle brillo si es muy estridente. Ah, eso es bueno. Controlar el tono de la reverb misma, la pista de retorno, justo antes del plugin de reverb. Exacto. Así evitas que esas S's alimenten la reverb de forma exagerada. Muy inteligente. Y supongo que, como con todo, la clave es la selectividad. No todo necesita reverb ni delay. Totalmente. Hay que decidir qué elementos quieres que estén más al frente, más secos y cuáles pueden ir un poco más atrás, más mojados. Crear ese contraste de profundidad. Y a veces la calidad de la reverb influye. Se mencionó Valhalla Room como una alternativa popular si las reverbs que vienen con el software no terminan de convencer. Sí, a veces invertir en un buen plugin de reverb marca la diferencia. Ah, y un último truco. Enviar un poquito de la señal del retorno del delay al retorno de la reverb. ¿En serio? ¿Enviar un efecto a otro efecto? ¿Sí? Ayuda a que las repeticiones del delay se sientan como que están en el mismo espacio que la reverb principal. Integra mejor el eco. Interesante. Para probarlo. Y con todo esto, llegamos al balance final, que no es tanto un paso nuevo, sino más bien... Darle una última vuelta a todo, ¿no? Exacto. Es escuchar la mezcla completa y hacer esos pequeños ajustes finales de volumen. Un poquito más de bombo por aquí, bajar esa percusión que ahora molesta un poco por allá, refinar. Guiado siempre por la visión inicial y las referencias. Es pulir las decisiones que fuiste tomando. Se mencionó también usar un compresor suave, tipo glue, en el Buzzmaster. No para masterizar a lo bestia, sino como... Como un pegamento final. Para cohesionar un poquito más todo. Darle ese toque final de unidad. Y quizá usar alguna herramienta todo en uno como Ozone, al final, solo para darle un volumen decente y un pulido rápido si quieres compartir la mezcla, aunque el mastering de verdad. Es otro mundo, sí. Un proceso aparte y más complejo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante, ¿eh? Desde la importancia de escuchar bien, preparar la sesión, Pasar por la estructura de ganancia, que es la base, esculpir con EQ, controlar dinámicas con compresión de distintas formas, y crear ese espacio 3D con paneo, anchura, reverb, delay. hasta llegar a ese balance final. Sí, es un camino. Y es clave recordar que esto es una mezcla de técnica y oído, de arte. Las herramientas son eso, herramientas, pero lo importante es la escucha atenta, tener una idea de a dónde quieres llegar y tomar decisiones para conseguirlo. Totalmente. No es solo apretar botones, es saber por qué los aprietas. Exacto. Entender el propósito. Y para cerrar, una reflexión que dejaban picando. Ahora que vimos todas estas herramientas para manejar volumen, frecuencias, dinámica, espacio en la música, ¿cómo podríamos usar estos mismos principios en otros campos? Interesante. Pensemos en diseñar el sonido para un video, una animación, incluso una presentación. Cómo usar EQ, compresión, paneo, reverb, para dirigir la atención del oyente, crear énfasis, generar un impacto sonoro más allá de una canción. Da para pensar, ¿eh? Aplicar la mezcla a otros contextos sonoros. Ahí queda la idea. Hasta aquí nuestra exploración de hoy sobre las bases de la mezcla de audio. Esperamos que sirva para empezar a experimentar. Seguro que sí. A mezclar se ha dicho.